Hola, hola. Buenos días. Dios te bendiga grandemente. Mira quién yo tengo por aquí. Ha dado un café que está delicioso. Deseándote que tenga un día bendecido, donde quiera que vaya en este día, esta mañana lluviosa, una mañana que está demasiado buena para estar en casita, pero en tu trabajo también, tomándote tu café, invitando a tus compañeros a tomarse un café contigo, invitando un compañero a tu desayuno, compartir ese desayuno rico que llevas tu trabajo y compartir la palabra, compartir la palabra. Eh, yo siempre he escuchado a muchas personas cuando tienen la oportunidad de estar en el altar y tener un micrófono y decir cosas. Por ejemplo, eh, no invitan a nadie a la iglesia, no invitan a un compañero de trabajo, no invitan. Pero el que lo está diciendo nunca ha invitado a un compañero de trabajo. Nunca. Por ejemplo, dicen también, porque tenemos que ser agradecidos de Dios, tenemos que alabar a Dios, tenemos que glorificar a Dios. Levanta tu mano y adora a Dios. Y cuando estamos sentados, el que está cantando, el que está adorando, está diciendo adore a Dios. Pero esa persona que en este momento está diciendo alabe y glorifique a Dios, cuando está ahí ni siquiera levanta su mano. No lo hace. Porque es muy bueno nosotros decir hagan y mandar a otros que hagan, pero nosotros no lo hacemos. Entonces yo digo, ¿cómo le cabe a una persona en su cabecita mandar a una persona a hacer lo que tú no estás haciendo? Estoy hablando por la palabra. Es la palabra de Dios. Donde tú no lo estás haciendo. Por ahí le dejo. El fin que hablaba en esta mañana, a mí me gusta mucho la historia de Daniel. Como ustedes ya saben, Daniel, un joven que a temprana edad comenzó su ministerio. Eh, Dicen que a los 17 años, creo que la Biblia no lo registra exactamente, pero dicen que a los 17 años él comenzó su ministerio. Tremendo, Daniel. Mira, a mí me gusta la historia. Bueno, Pablito, yo soy Pablito, ese es número uno, ese ni lo toco. Pero Pedro, José, Daniel, a mí me gustan esa historia. Y son una historia que quedaron aquí para nosotros seguirla, para nosotros estudiarla, para aumentar nuestra fe, para nosotros querer más en la palabra, porque fueron hombres que pasaron todo esto y esto quedó para nosotros hacer de ella cosas buenas, cosas positivas, para nosotros imitar las cosas buenas que hay aquí, lo que ellos hicieron para tener un mejor resultado en nuestra vida y en todo lo que hacemos y en el ministerio que podamos tener. Por eso quedaron esas escrituras y toda esa historia plasmada en este libro. Y Daniel fue un joven que pasó por diferentes etapas de su vida mientras estuvo en el ministerio. A mí lo que me gusta es que Daniel nunca se desenfocó. Daniel nunca quitó la mirada del Señor ni de creer en el Señor. Nunca. Porque él sabía en quién él había creído. Aunque muchos quizá lo dudaban, muchas personas no creían hasta que llegó la realidad. Y muchas veces no es que muchas personas no creen, ellos creen. Lo que pasa es que como ellos no tienen lo que tú tienes, eso molesta, eso da envidia, porque no tienen lo que tú tienes. Y ellos no tenían lo que tenía Daniel. Donde yo voy es, tú sabes tu Dios que tú le sirves. No te desenfoques. Mantente firme. Cree en Él. Ah, es muy fácil, hermana Ana, usted decirlo porque usted no está en el zapato que yo tengo. ¿Quién le dijo a usted que yo no he estado en su zapato? ¿Cómo usted sabe que yo no he estado en su zapato? Mire, yo he estado con unos zapatos que yo digo, ya no puedo más, me lo he quitado y camino descalza, porque no puedo con él. Haga lo mismo, quítese ese zapato, bótelo, regálelo, póngalo ahí quien lo quiera tener
y usted siga creyendo en Él y confiando en Él. Daniel nunca se quitó. Nunca. Y estoy segura que tú conoces la historia de Daniel. Lo último que hicieron con Daniel fue meterlo en un pozo. Mucha gente dice cisterna, pero dice pozo. Y de ahí el Señor lo rescató. Daniel no fue quemado. Daniel no fue... Al contrario. Y como nosotros, si esto quedó para nosotros, no podemos confiar tanto en esta palabra. Entiendo, somos humanos. Nos acolcojamos. Gritamos. Yo soy una llorona de adelante. Sufrimos porque hay cosas a nuestro alrededor que las quisiéramos cambiar. Pero ahí vuelvo a lo que hizo Daniel. Hay cosas que nosotros no podemos hacerlas, ni la podemos arreglar. Entonces, como nosotros no podemos arreglarla, no podemos hacer nada. Tenemos que dejar que sea Dios que trabaje en esa situación, que sea el Señor que trabaje esa situación, porque usted ni yo podemos. Déjeselo a la mano del Señor. Se lo digo por experiencia. Porque habían cosas que yo quería cambiar y hacerla a mi manera. Y como no se podía, yo dije, no, pero ¿por qué voy a seguir esta lucha? No, Señor, brega tú con eso, yo no. Y a esta altura de mi edad, no, a esta altura de mi edad, nada. Porque no voy a que me dé un infarto, que me dé algo con cosas que yo sé que yo no puedo, que solamente se puede confiando en el Señor, entregándosela al Señor en el tiempo de Él, cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Mira lo que hacía Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido confirmado, entró en su casa y había abierto las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y a nosotros nos da brega una vez, ni siquiera en la mañana, porque acariciamos tanto la almohada y la colcha que no queremos levantarnos, arrodillarnos, y es el horario mejor, porque es el tiempo que usted ya se tiene que levantar para salir a correr, a trabajar, a hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Levántate una hora antes y darle ese tiempo al Señor. Comienza a presentarle al Señor todas tus situaciones. Porque muchas veces pensamos que predicando y cantando o evangelizando o haciendo lo vamos... No. Esto es un conjunto, esto es de sacrificio. Y nosotros tenemos que sacrificar cosas que no nos gustan y no queremos. Queremos siempre lo fácil. Todos lo queremos dejar a Dios. Y Dios dice, ¿y tú qué estás sacrificando? ¿Qué tú estás haciendo? Haz algo para que me toque, haz algo para que me mueva. Como la mujer del flujo de sangre, clamaba y clamaba. Y ese clamor y eso fue lo que tocó al Señor para ella recibir la sanidad. Porque tu fe es la que lo toca a Él. Es la fe tuya que lo va a tocar para que Él se mueva a tu favor. Pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo para que las cosas cambien a nuestro favor? ¿Qué estamos haciendo para que el Señor lo vea y diga, no, espérate, ya mi hijo no puede seguir en esa. Mi hija no puede seguir en esa. Daniel iba 3 veces. 3 veces al día y oraba. Y daba gracias delante de su Dios como lo había hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos podían hacer todo lo que quisieran contra Daniel. A Daniel no le iba a pasar nada porque ya Daniel fue marcado de una edad temprana y también sabía Dios que él tenía que pasar por todo eso. Porque muchas veces para el Señor, o siempre, para el Señor date algo a ti. Cuando es de parte de Dios, el Señor te va a dar algo a ti. Y el Señor te prepara. Pasa dificultades, pasa cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él va a poner un ministerio en tu mano. Y Él sabe que por cualquier cosita tú no vas a dejar ese ministerio tirado y te va. Entonces primero Él te prepara espiritualmente. No, mi hija, mi hijo está preparado, esto es tuyo.
Pero cuando los ministerios vienen porque el hombre se lo da a quien él se lo quiere dar, mira, las cosas salen así. Porque hay que hacerla, boom. Porque hay que hacerla, boom. Porque hay que hacerla y se hace. Pero cuando es Dios que mueve para que te den esas, son cosas diferentes las que pasan. Porque Dios se movió ahí. Y Daniel, yo decía, madre mía, son historias que tú las sabes desde que comenzaste. Mira, esta historia de Daniel a mí me ha gustado siempre. Yo tuve una maestra llamada Eva Charlie, que fue la primera maestra que yo tuve de escuelas bíblicas. Y tú te enamorabas de las clases como esa señora la daba. Y lo que me gustaba era que esta señora impactaba esa clase y ella te daba a ti, tú vas a leer de tal lugar a tal lugar, aquel va a leer de tal lugar, y tú tenías que explicar lo que tú entendías de la clase. Estudia en la clase porque el domingo todo vamos a aprender. Y no era una sola persona leyendo, no. La clase se divide. Una persona tiene una parte, la otra la parte, la va a leer y la va a explicar. Ahora, el maestro va a dar su resumen. El maestro va a dar resumen y lo que el maestro entienda que usted no lo explicó como está en el libro o como está en la escritura, que es difícil que si el estudiante estudió, lo va a explicar igual. Entonces, el maestro, ¿para qué? Para darle explicación. Y esta señora daba una clase que todavía yo recuerdo. Estas son clases que yo las recuerdo de que esa señora era maestra. Te estoy hablando de 26 años. Y no hay una clase que esa señora dio que yo no la recuerde. Porque es que te enamoraba, como ella lo explicaba con el gozo, con la alegría, cómo te lo explicaba. La próxima clase, la próxima tal fecha, estudien su clase, busquen su cita bíblica, estudien la clase. ¿Por qué? Porque cuando ella decía, fulana de tal, léeme de tal libro, o ella le decía, explícame, que tú entiendes, uno no quería quedar mal. ¿Por qué? Porque ahí estábamos todas las damas, porque daban las clases separadas en ese tiempo, damas sola, caballeros solo, los jóvenes solos, los niños solos. Te estoy hablando de 26 años. Así era que se daba la escuela bíblica antes. Y tú la explicabas y tú entendías, y como tú no querías quedarte mal delante del grupo de las damas, ¿qué tú hacías? Tú estudiabas tu clase. Yo tenía que meterme en esa. Imagínense yo, que no me gusta tanto estar buscando y escudriñando. No, yo busco uno, me lo aprendí, trato de aprendérmelo, yo no hablo mentira, trato de aprendérmelo, pero hacerlo mío, hacerlo hecho. Y si te voy a hablar de esa palabra, te voy a hablar con hecho, con lo que dice esa palabra. No voy a tratar de estarme leyendo la Biblia entera donde no me lo estoy aplicando primero a mí para después que eso aplicar a otro. No me he salido de Daniel. Y Daniel oraba. Y Daniel confiaba en el Señor y creía en el Señor, a pesar de que Daniel pasó tantas y tantas y tantas cosas. Hermana Ana, no eres tú yo sé que no soy yo que lo estoy pasando, yo sé que eres tú que está pasando esa situación, no soy yo, pero confía en el Señor. El hecho de que tú, como te dije ahorita, estés cantando, estés predicando, estés haciendo, no, mi amor, eso no es lo necesario. Usted tiene que tener esa búsqueda con Él. Usted tiene que apartarse con Él. Usted tiene que creerle más a Él. Y eso lo va a tocar a Él. Y Él te va a hacer libre. Él va a contestar. Porque hay situaciones que usted y yo no la vamos a cambiar nunca. Solamente la misericordia de Dios puede con ella. Y te invito a que estudies el libro de Daniel. Si tú tienes una Biblia de estudio, te va a enamorar. Te va a enamorar de esa historia. Porque como te dije ahorita, hace 25 años, que yo recuerdo como ahora, una vez que esa señora estaba dando esa clase, y ahora está bien, eso me llegó a la mente. Digo, wow, doña Eva, tremenda maestra. Muy buena maestra. Y te quedan, y más cuando te llega, es como la de Josué. Cuando ella daba esa clase de Josué, wow, yo recuerdo que estaba embarazada de Josué, de mi hijo,
Y fue tan impactante esa clase y como esa señora explicaba esa clase. Y yo dije, pero me pasé la mano y dije, mi hijo tiene que llamarse Josué, porque yo estaba pasando una situación bien difícil, que solamente el amor y la misericordia de Dios me agarró y tuvo misericordia de mí y de mi hijo, porque con ese embarazo podía morir él o podía morir yo, uno de los dos iba a morir. Pero Dios tuvo tanta misericordia que ninguno de los dos morimos. Y yo me aferré al Señor y yo confié en el Señor. Y yo estaba recién convertida. Qué lindo ese primer amor, que no puede morir nunca, tiene que mantenerse ahí siempre. Y yo me agarré de esas palabras, yo me agarré de y lo bonito es que yo siempre quería que fuera Eva que diera la clase, porque es que me enamoraba, entendía, aprendía. Porque tú sabes que la columna vertebral del cristiano en la escuela bíblica, ahí tú aprendes. Ahí tú aprendes muchas cosas que no la aprendes en el instituto y que no la aprendes en los estudios bíblicos. Porque hay cosas muy importantes. Los estudios bíblicos en la iglesia hace demasiado falta y ya lo sacaron. Ya no dan estudio bíblico. Entonces llegan personas nuevas a la iglesia y ¿cómo tú puedes creer que con un mensaje del domingo, medio mensaje del jueves o del martes o del miércoles, la persona va a aprender? No, hay que darle estudios de la palabra para que se aprendan la historia y se puedan enamorar de ella. Te dejo. Daniel nunca se quitó. Daniel confió en el Señor. Y no importa todo lo que aquella gente sátrapa, no puedo decir bien la palabra, le hacían a Daniel, todo lo que quisieron hacer. Daniel nunca, y fue un joven bien preparado. Bien preparado. Después te voy a traer un resumen más de la preparación que tuvo Daniel, de lo que fue Daniel. Tremendo hombre. Tú también lo eres. Tú también lo eres y eso está dentro de ti. Descúbrelo y recuerda, hay cosas que tú no las puedes arreglar, pero Dios sí puede. Confía en el Señor y di como decía David, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Y síguelo alabando y síguelo glorificando. A veces no podemos, pero nosotros levantamos las manos y Él nos da nueva fuerza para nosotros seguir hacia adelante. Aquí está Don Café. Que siga pasando un día excelente.